Hola, mi nombre es Santiago Sánchez y soy estudiante del programa de Cocina para Todos. El día de hoy voy a hacer una exposición acerca de la cocina internacional. Voy a hablar de tres países en específico que elegí, que son Argentina, Puerto Rico y Bolivia. Empecemos abordando el tema de la cocina argentina. Hablemos de su historia. Muchos de los platos de la gastronomía argentina no tienen su origen en las altas cocinas que han pasado por el país, sino que nacen de distintas cocinas populares, como por ejemplo, la gastronomía argentina es una mezcla que combina tradición y sabor, y que reúne elementos de las culturas originarias de lo que hoy se conoce como Argentina. La comida inglesa, la comida árabe, la española e incluso la italiana son muchas de estas que caracterizan lo que es la comida y gastronomía argentina. Desde luego los argentinos están muy orgullosos de lo que viene siendo pues, su gastronomía y comida. Sin embargo, como punto original y originario de estos platos, realmente no son de ellos, sino que es más como una adaptación y popularización de sus mismos platos o platos que son de otras culturas, pero ellos toman como propios. Ahora bien, hablemos de las especias. Como principal especia tenemos el orégano. El orégano, además de ser uno de los implementos más importantes y más usados en la cocina, es también un implemento que nos ayuda en el sistema digestivo. Luego tenemos la manzanilla, la cual funciona para aliviar dolores de estómago, cólicos o incluso síntomas de indigestión. Luego tenemos el coriandro. En el mundo de la cocina, esta es una de las hierbas más utilizadas y famosamente se conoce como el cilantro. Luego tenemos el tomillo, el cual nos ayuda en el tránsito intestinal y también nos ayuda a regular los problemas respiratorios. Luego tenemos el anís. Es una planta medicinal que nos ayuda a la digestión y también es utilizada para realizar licores. Ahora bien, vamos a hablar de sus materias primas. Un factor determinante es que Argentina, debido a la extensión y fertilidad natural de sus tierras y llanuras, ha sido tradicionalmente un productor agrícola y ganadero. Entre los principales productos alimenticios se encuentran el trigo, el poroto, el maíz, el girasol, la carne, leche y derivados, huevos, té, arroz, azúcar, aceitunas, embutidos, cítricos, manzanas, uvas, melones, sandías, duraznos, tomates, frutillas, limones, miel, aceites comestibles, etc. En los últimos años el principal productor rural del país es la soja, destinada principalmente para la exportación y uso como alimento para los animales o también en exportaciones de cocina. Ahora hablemos de sus platos principales, en donde podemos encontrar el locro. Se podría definir como una especie de término medio entre guiso y sopa y suele incluir como elementos principales cebolla, patatas, carne, maíz y especias. Es una receta familiar y tradicional de la comida argentina. Luego tenemos el bife de chorizo. Este corte noble recuerda al solomillo, pero la diferencia es que los argentinos lo prefieren muy hecho, mientras que el consumidor español opta por la carne poco hecha. Es una carne muy tierna y agradable al paladar. Luego tenemos el choripán. Es la comida callejera por excelencia de Argentina. Se trata de un pequeño bocadillo con chorizo criollo asado a la parrilla, que suele ser aproximadamente 70% de carne vacuna y 30% de cerdo, servido entre dos trozos de pan. Y luego tenemos los sorrentinos. Consiste en un tipo de pasta que admite todo tipo de rellenos. Los más típicos son los de ricota o jamón, pero se pueden encontrar de todo tipo de quesos, espinacas, carne variada, pollo, gambas, setas, etc. Ahora hablaremos de las técnicas. Técnica importante en la cocina argentina es el uso de los hornos para realizar platos tradicionales, como lo son la pizza y la empanada. Además se destaca el uso de métodos de cocción lenta, como lo son en los guisos y las salsas tradicionales, que realzan los sabores de los ingredientes. Este último también utilizado en estofados. También es común el uso de los marinados para darle sabor a las carnes antes de que entren en la parrilla. Con esto se concluye la cocina argentina. Ahora vamos a hablar de una cocina caribeña, la cocina de Puerto Rico. La cocina puertorriqueña nace de tres principales cocinas, que son la española, la taína y la africana. Taína o taíno es el nombre con los que se identificaban a las personas que vivían en la isla de Puerto Rico antes de que fuese Puerto Rico.
Estas influencias han determinado de manera muy importante lo que es la gastronomía puertorriqueña, cuya personalidad o principal característico es el uso de ingredientes nativos o agrícolas de la zona. Los taínos, quienes cultivaban gran variedad de raíces, de las cuales las más notables eran la yuca, la batata, el maíz y la yautía. La yuca se utilizaba para preparar casabe, una torta de yuca que se comía diariamente y de la cual aún se puede disfrutar. Con este mismo también fue el importante descubrimiento del vinagre. Entre los alimentos introducidos por los españoles se encuentran la cebolla, el ajo, el cilantro, la berenjena, el maíz, el ron y el coco. Por otro lado, los africanos introdujeron los gandules, el plátano verde y la orca. Cuando hablamos de especias puertorriqueñas, podemos encontrar las hojas de laurel, canela molida, canela entera, perejil, cilantro en hojas, pimienta en grano, pimienta molida, anís estrella, anís en grano, clavos, orégano en hoja, orégano molido. Y si hablamos de las materias primas más importantes, también podemos tener como referencia los garbanzos, el trigo, la pimienta negra, la cebolla, el ajo, el cilantro, la albahaca, la caña de azúcar, los cítricos, la berenjena, la manteca de cerdo, el pollo, la carne de res, el cerdo y los productos lácteos, todos vinieron de España a Borinquén, que era el nombre taíno de la isla. Ahora hablemos de uno de sus platos principales y más importantes, el mofongo. El mofongo es uno de esos platos básicos que uno puede encontrar en diferentes partes de Puerto Rico y todo el tiempo y a todas horas. Está hecho con puré de plátano frito, abundante ajo y chicharrones. A menudo se sirve como acompañamiento o guarnición para los platos que tengan cerdo, res o pollo. Las alcapurrias. Las alcapurrias es prácticamente un buñuelo hecho con plátano verde y ralladura de yautía. A menudo se rellena con cangrejo, camarón, langosta, langostinos u otro tipo de comidas de mar. Finalmente, este se fríe hasta obtener su sabor delicioso. El siguiente es el arroz con gandules. El arroz con gandules es un arroz preparado con cerdo, pimientos rojos y aceitunas, para posteriormente ser bañado en una salsa de sofrito. Finalmente se agregan los gandules cocidos y que estos mismos queden bañados en la salsa del sofrito para obtener el plato. Luego tenemos los bacalaitos. Los bacalaitos son buñuelos de bacalao. Similares a los panqueques, es un plato delicioso y exquisito para los amantes de los mariscos. El bacalao se cura con sal y se pone a hervir la noche anterior. Luego de esto se deja reposar, se raya, se mezcla con harina y agua y de esta manera se obtiene la masa de los buñuelos. Ahora bien, hablemos de técnicas importantes en la cocina puertorriqueña. Entre sus métodos de cocción están el asado, ahumado, hervido y guiso. Para estos métodos de cocción se utilizaban distintos elementos como la barbacoa, el burén y vasijas de barro. Los taínos tenían diferentes métodos para sacar el aceite de los huevos de tortuga y de caimanes. Este último era utilizado en métodos culinarios no culinarios. Era mayormente utilizado en cosas de medicina. Para sazonar sus comidas usaban el jugo cocido de la yuca. Esta era amarga y era aderezado con ajíes. También utilizaban la miel para endulzar sus bebidas de frutas y tubérculos, lo que les otorgaba un gusto especial y aceleraba el proceso de fermentación de los mismos. De esta manera se concluye la cocina de Puerto Rico. Ahora por último voy a hablar de la gastronomía de la cocina boliviana. La historia de esta es rica y diversa, con influencias que se remontan a las culturas precolombinas de la época, como los incas o los animaras, así como la llegada de los españoles y las influencias africanas. Todas estas influencias se unieron para crear lo que hoy conocemos como la cocina boliviana. La base de la dieta precolombina en Bolivia incluía ingredientes como la quinoa, el maíz, las papas y otros cultivos andinos, que siguen siendo fundamentales en la gastronomía boliviana actual. La introducción de ingredientes como el trigo, el arroz y el ganado por parte de los colonizadores españoles dejaron una huella muy importante en esta gastronomía. La cocina boliviana también fue influenciada por tradiciones culinarias indígenas, como el uso de secado y fermentación para distintos alimentos. Estos se conservaban y eran posteriormente utilizados en fiestas familiares o eventos importantes. Ahora bien, hablamos de las especias. Como una de las principales especias tenemos el ají amarillo.
Este ají, también conocido como locoto, es una especia picante utilizada en los diferentes platos de la cocina boliviana. Luego tenemos el achiote. El achiote es una especia que se obtiene de las semillas del árbol de achiote. Se utiliza para dar color y sabor a los platos. Luego tenemos la huacataya. Esta es una hierba aromática con un parecido sabor al cilantro, sin embargo, esta tiene un toque picante. Se utiliza para condimentar platos como la sopa de maní y otros guisos bolivianos. Luego tenemos el orégano boliviano. El orégano silvestre de Bolivia, a diferencia del orégano convencional, tiene un sabor distinto y se utiliza en la preparación de sopas, carnes y guisos bolivianos. En el mundo de las materias primas bolivianas podemos encontrar diferentes tipos, tales como cereales como el targüí, amaranto, quinoa, chía, poroto, tubérculos como el chuño, gualusa, arracacha, tunta, oca, yuca o papas nativas, setas y hongos como los ostra o frutas amazónicas como el copoazú, la moringa o el majó. Son solo algunas de las materias primas nacionales con las que trabajan. Ahora hablemos de algunos de los platos principales bolivianos, como por ejemplo el chapchú. Es un plato típico de la zona de los valles de Bolivia, por lo que es un plato bastante potente. Para cocinarlo utilizan carne de res deshilachada. También incluye habas tiernas, papa, cebolla y huevo duro. Normalmente lo acompaña una saborosísima salsa de cebolla, ají y diferentes especias. Luego tenemos el sándwich de chola. Se trata de un tradicional bocadillo de pan redondo con una pata de cerdo crujiente dentro de él, acompañada de ají, cebolla y rodajas de tomate. Luego tenemos el sonso de yuca. Se debe hacer un puré de yuca con queso. A continuación se prepara toda la parrilla obteniendo ese sabor característico ahumado del plato. Luego tenemos el majadito. Consiste en un plato de arroz tostado con carne seca. Normalmente se le añaden otros acompañantes como huevos fritos, una ensalada de tomate o un plátano cocido o frito. Ahora bien, hablaremos de algunas de las técnicas de cocina boliviana. La preparación de chuño. Es un tipo de papa deshidratada que se prepara a través del proceso de congelación y secado al sol. Esta técnica es única en la región andina y se utiliza en gran variedad de platos bolivianos. Preparación de platos en olla al vapor. La preparación de platos al vapor como el pampacu, que consiste en una mezcla de papa, maíz y carne cocinados al vapor, es una técnica muy famosa y ancestral de Bolivia. Con esto finalizamos la cocina boliviana y posteriormente también la exposición. Muchas gracias por la atención y espero haber otorgado una información precisa, concreta y entendible.